Muy bien, en este caso lo que vamos a aprender es a tomar algún punto. Vamos a hacer no tantos puntos, sino vamos a hacer unos 3 puntos. Vamos a tomar alguno de esos puntos y vamos a poderlo mover con el mouse. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la clase punto y la clase puntos que ya teníamos realizadas. Pues si lo ven aquí en este archivo, aquí está la clase puntos que ya realizamos, que lo que hace es guardar todos los puntos, y la clase punto, que es la que construye cada uno de los puntos. Entonces, por ejemplo, aquí en vez de crear 200 puntos, lo que voy a crear son solo 3 puntos, ¿ok? Entonces voy a crear esa clase puntos y a la clase puntos le voy a agregar 3 puntos. En principio le voy a agregar un punto que va a estar en la posición 50-50. Voy a agregar otro punto que va a estar en la posición 150-200 y otro que va a estar 200 y otro que va a estar en la posición 100-300. Entonces esto me va a crear 3 puntos y yo de igual forma que antes le puedo decir a sus puntos que se dibujen. Esto sería más bien no en mi función setup, sino en mi función de draw, y no quiero que se estén moviendo. Ok, entonces tenemos la variable puntos, que la definimos como una nueva instancia de la clase puntos. Ahí agregué 3 puntos y lo que me está haciendo aquí es dibujándome esos 3 puntos. Por lo tanto, si yo salvo y hago un refrescamiento de esta pantalla, por aquí tengo los 3 puntos. Como lo ven, esos 3 puntos están aquí fijos, no se pueden mover. La idea es lograr que si yo hago clic en uno de ellos, entonces se sepa cuál es y que ese punto yo lo pueda mover, o sea que siga las coordenadas del mouse. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos para saber si yo hice clic en un punto? Bueno, en mi función de puntos, que es el que guarda todos los puntos, voy a decirle que quiero obtener un punto dado en una cierta posición y le voy a dar una X y Y, que es donde voy a estar posicionado con el mouse. Entonces lo que él me va a preguntar es si la distancia, ya P5 tiene una función que calcula la distancia entre dos puntos. Entonces le voy a preguntar que si la distancia entre el punto, tengo que ir preguntando para cada punto, vamos a ver la lógica. Para cada uno de los 3 puntitos, tengo que ir preguntando si el lugar donde hizo clic la persona está lo suficientemente cerca del XY del centro del punto. Si eso es así, entonces quiere decir que estoy haciendo clic dentro del punto. Entonces vamos, antes de esto, con la lógica. Tengo que pasar por todos los puntos para revisarlos todos. Entonces voy a definir una variable n que empieza en 0. N debería ser menor a la cantidad de puntos que tengo. Entonces eso sería en this.puntos. También podría utilizar la función this. Podría ser una función que se llame get cantidad de puntos, pero en este caso puedo acceder directamente a los puntos y decirle que me dé la longitud. Y le puedo decir que a n le vaya sumando. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora sí? Para cada uno de los puntos voy a preguntar si la distancia, voy a definir primero una variable aquí, no sé, llamarle punto actual, que va a obtener de puntos, es this.puntos. Voy a obtener el punto que está en la posición en S. Entonces esto me saca el punto en la posición 1 y lo mete en punto actual, y después va a ir pasando al punto en la posición 2, 3, 4 y así por todos. Este punto actual, entonces yo le puedo decir que me dé dónde está en la posición X y cuál es su posición y que compare esas posiciones con el X y el Y que me están pasando en esta función.
Eventualmente incluso yo le puedo preguntar si esta distancia, ¿verdad? Esto me va a dar un valor. Si esa distancia es más pequeña que ese punto get tamaño. Podría ser, eventualmente hay que probar porque podría ser tamaño o tamaño medio. Recuerden que el tamaño era el diámetro. Entonces podría ser que aquí lo esté tomando demasiado grande y entonces hace el efecto de que si yo le doy clic afuera del punto aún así lo estaría tomando. Pero en principio vamos a probar y cualquier cosa, si no aquí se le pone esto dividido entre 2 o otra opción 2 veces la distancia, ¿okay? Y eso estaría haciendo entonces el arreglo. Entonces lo que dice es que si la distancia entre el punto, la posición XY del punto y la posición XY donde yo le estoy pasando es menor al tamaño del punto, entonces quiere decir que yo sí hice clic encima de ese punto. Entonces me va a retornar el punto que yo quiero, es el punto actual. Si no lo logra, entonces sale de aquí y no va a retornar absolutamente nada, ¿ok? Entonces vamos a retornar, en este caso no recuerdo si era null, si acepta null, o si no era null, o me parece que sí es null, ¿ok? Aquí lo tenemos, digamos, nos está aceptando el null. Entonces en este caso, yo esto lo tengo que hacer en la función cuando yo hago clic en el mouse. Si quiero recordarme cuáles son las opciones que tiene P5 para manejar el mouse, vengo aquí a la referencia de P5 y le voy a dar un buscar con mouse click y estas cosas. Vean que por aquí es donde tengo las opciones del mouse. Aquí era por ejemplo donde tenía el X y el Y del mouse. Vean que incluso tengo una opción que me da la posición X y el Y previa, me da la posición actual y la posición anterior. La posición en X y Y de acuerdo a la ventana y la previa de acuerdo a la ventana. Y aquí, cuál fue el botón del mouse que se está presionando, si el mouse fue presionado, si el mouse está siendo movido, si el mouse está haciendo drag es hice clic, mantuve clic y jalé. Este mouse pressed es cuando presioné el mouse hacia abajo, y el mouse release es cuando lo solté. El mouse click es cuando hago clic, o mouse doble clic es cuando hago doble clic. El mouse wheel es cuando muevo la ruedita del mouse. ¿Okay? Entonces yo creo que en este momento lo que me sirve es el mouse pressed, que sería cuando el usuario presionó el mouse. Aquí por ejemplo, si yo presiono el mouse hacia abajo, me lo está poniendo en blanco, y cuando lo suelto nada más lo mantuvo ahí. ¿Okay? Entonces yo tengo que manejar lo que es el mouse pressed y el mouse release. Vean que la función es muy fácil de escribir, es nada más una función que se llama mouse pressed y vamos a definir qué sucede cuando yo presiono el mouse. ¿Okay? Entonces vamos a venir aquí y vamos a decir que voy a tener una variable que se va a llamar el punto seleccionado, que en principio el punto seleccionado debería ser vacío, nulo, nada. Entonces aquí eventualmente defino esa función que se va a llamar mouse press, que es cuando presiono el mouse. Y entonces cuando presiono el mouse, cuando le hago press, lo que debería preguntarme o decirme es que el punto seleccionado es de mi objeto puntos, de mi instancia de objeto puntos. Entonces get punto posición, creo que se llamaba, vamos a revisar, get punto posición y el X y el Y de la posición. Bueno, la posición va a ser la posición del X actual y la posición del Y actual. Eso me va a dar entonces que cuando presiono el mouse y estoy encima de un punto, entonces ese punto va a quedar instanciado, más bien va a quedar referenciado en la variable punto seleccionado. ¿Okay? Entonces ese punto seleccionado, ahí es donde está el punto donde yo hice el clic del mouse. El otro es la función mouse drag. Esta entonces es la función que se estaría funcionando
¿verdad? Si yo mantengo el mouse apretado y lo arrastro. Entonces, lo que debería preguntarme es que si el punto seleccionado es diferente, vamos a ver si distinto era si en P5, no recuerdo muy bien, es diferente a null, entonces vamos a hacer que el punto seleccionado le vamos a hacer un set X al mouse X y le vamos a hacer un set Y al mouse Y. Ok, eso va a ser el efecto que lo mueve. Y vamos a hacer la función mouse release, que es cuando yo libero el clic del mouse. Entonces voy a hacer una función mouse release. No recuerdo si era con una S o con dos S. Vamos a ver las referencias. Vean lo que está. Se me hicieron. Veanlo aquí con una S, mouse release. Entonces lo que tengo que hacer en mouse release es que defino que el punto seleccionado es igual a nulo. Ok, entonces cuando yo presiono el mouse me va a buscar cuál punto estoy seleccionando. Si hago un mouse drag le va a ir moviendo ese punto a la posición actual del mouse. Y si le hago un mouse release entonces libera el punto seleccionado, ¿verdad? Le ponen. Vamos a ver si me está funcionando. Vamos a venir aquí, en esta, perdón, y vamos a refrescar la pantalla. Eso me va a hacer los tres puntos, pero si yo hago clic sobre uno de los puntos y hago drag, entonces esto va a hacer que el punto se mueva. Igual me muevo a otro punto, hago drag y funciona. Y vamos a probar lo que les dije, que tal vez el tamaño está muy grande. Entonces si vengo afuera del punto y hago clic, no lo está agarrando. Vamos a ver más cerca. Ven, tiene un cierto espacio donde todavía estoy afuera del punto y lo agarro. Pero yo creo que está bastante bien. Funciona bastante bien. En este caso entonces puedo agarrar cualquier punto y puedo moverlo, ¿ok? a lo que yo quiera, ¿verdad? A la posición donde yo quiera. Entonces conforme yo hago mouse, eh, mouse el primero que se llamaba mouse press, entonces mouse press es bajar el mouse, ¿verdad? Bajar o hacer clic pero no soltar el mouse. Luego drag, que es mover el mouse con el clic presionado. Y hago el mouse release, que es soltar entonces el clic. Y vean que está funcionando perfectamente. En cualquier otra parte no me sirve, pero cuando hago clic encima de uno de los puntitos sí lo puedo mover. Entonces ya tengo entonces un efecto en donde yo puedo tomar los puntos y moverlos a placer. ¿Ok? En la siguiente lo que vamos a hacer es que vamos a tener unos botones que me van a decir si lo que yo quiero es moverlos, o sea, si tengo una flecha para mover puntos, o si tengo un botón para poder hacer segmentos y entonces yo escojo dos puntos y él me da los segmentos, o crea, perdón, el segmento que va de ese punto al otro punto. Eh, y bueno, de pronto de esas dos vamos a ver si hacemos otro, no sé si círculos o algo así, ¿verdad? En otro botón, pero vamos a tener por lo menos un botón de flecha que va a hacer exactamente esto que estoy haciendo aquí, que si yo agarro un punto lo mueve. Y un botón que hace segmentos, que si yo selecciono dos puntos, entonces él lo que va a hacer es hacerme el segmento que va de un punto al otro. ¿Ok? Bueno, nos vemos en la próxima.